Bienvenidos nuevamente a el curso de Fundamentos Sociales de la Educación. Estamos en el módulo 9, que habla de la historia de la educación, tanto a nivel universal como a nivel de Puerto Rico. En la videoconferencia grabada número 1, estuvimos hablando de la historia universal y su influencia en la educación contemporánea, y en esta videoconferencia número 2 del módulo 9 estaremos entonces hablando específicamente de la historia de la educación en Puerto Rico. No quiero comenzar la presentación sin antes hablarles de la agenda que tenemos en para este módulo. ¿Bien? Recuerden que allí, además de los materiales institucionales, están las presentaciones que estoy discutiendo, están los materiales de apoyo, hay unos enlaces debajo de los materiales de apoyo que les van a ayudar también para comprender un poco mejor estos temas que estoy discutiendo, porque entran en más profundidad. Les recomiendo el libro 100 años de educación y administración de Puerto Rico, del doctor Jaime Claudio, que es el que utilizo para la historia de la educación en Puerto Rico. Además, también el enlace de la doctora Ana Elvia Quintero, colega mía, amiga personal de la UPR de Río Piedra, ¿bien? Que es una erudita en este tema de la historia de la educación en Puerto Rico. Ustedes tienen un juego de quizzes para que fogueen antes de preparar, antes de realizar la tarea. Les recomiendo que utilicen el juego de quizzes y no solamente tienen una tarea, una prueba, sino que también luego de esta videoconferencia 2, usted debe entonces responder el foro. El foro para mí es bien importante que usted responda cuál de los secretarios de educación o secretarios de instrucción pública o comisionados de instrucción fue el que usted considera el más influyente para la educación contemporánea. De ahora le tengo que decir que para mí, yo estoy prejuiciado porque para mí fue Fray Sánchez Hidalgo, porque yo soy moncano, pero no solamente por eso, sino porque fue el que trajo el canal 3 y 6 para la difusión de la educación pública en Puerto Rico. Es el canal de televisión que todavía está vigente. También propuso lo del programa de educación especial en Puerto Rico, que eso no estaba como tal, el programa de kindergarten, y así como otras aportaciones, como darle un reglamento, ¿verdad?, para la educación privada, que hasta que ese momento la educación privada de Puerto Rico estaba por la libre. Cada escuela privada tenía su propio librito. Muy bien. Así que ese foro es bien importante, no solamente que usted responda, sino también le voy a validar el que usted le responda a sus compañeros. O sea, que usted va a darle, aportar lo suyo, pero también va a responderle a sus compañeros. Y por responder a sus compañeros, pues va a recibir puntos. Muy bien. Es ya momento de ir evaluando a su profesor. He hecho un trabajo, ¿verdad?, distinto para este semestre. He añadido este elemento de las videoconferencias. Siempre he estado presente para ustedes, ahora necesito que ustedes estén presentes para mí porque yo estoy por contrato, así que para nosotros los que estamos por contrato es importante la evaluación de los estudiantes para continuar con esta misión que Dios me ha puesto en la vida, de desarrollar en los estudiantes pasión, amor por el enseñar, ¿ok? Más que por el enseñar, por el educar. Así que cuento con ustedes, vayan al COE, eso está en el portal oficial de la Universidad de Puerto Rico. Vaya al COE y por favor búsquenme y evalúenme, se lo voy a agradecer. Muy bien. Recuerde que toda participación que usted tenga con la clase para mí es a veces más importante que las calificaciones que usted tenga en los exámenes. Cuando entre más usted
yo lo vea participando, inclusive hay muchos que me escriben por WhatsApp, pues esa persona con esas participaciones, con esa, haciéndome preguntas, haciéndome ver de que están metidos en la clase, me ayuda a mí a decir, esto es un estudiante que realmente está trabajando, se está esforzando por su buena calificación, mientras otros, si están demasiado distantes, aunque tengan buenas calificaciones de exámenes, pues no tienen tanta participación y eso pues no es lo que yo estoy buscando en este curso, para hacerlo más activo a pesar de que es un curso en línea. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a proceder a repasar lo que hicimos en la videoconferencia 9.1. Ok. En la videoconferencia 9.1 estuvimos viendo la historia de la educación universal. Bien. Habíamos visto, ¿verdad?, con esta línea de tiempo desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Y se había quedado una flecha ahí abierta porque esa va a ser la aportación de ustedes para la educación universal. ¿Qué va a hacer la generación de ustedes para mejorar, para adelantar el proceso de la transmisión de valores culturales? Eso es educar, ¿verdad? Habíamos dicho en otros módulos. Para las próximas generaciones, para sus hijos, para sus nietos. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues vamos a mirar la historia universal. Luego he desarrollado una línea bastante paralela, ¿ok?, con de la historia de la educación en Puerto Rico, que es la que entonces compete a discutir en esta segunda videoconferencia. Pues veamos. Recuerden que comenzamos la línea del tiempo con la aparición de la especie humana. En primera instancia es la prehistoria. ¿Bien? En ese momento, ¿qué hacían los niños para aprender? Solamente explorar, jugar, imitar lo que hacían los adultos. Realmente no existía un profesor o alguien preparado, capacitado para educar a los demás. Así que esto se hacía de una manera muy espontánea. Lo que realmente a lo que iba a la que se dirigía la educación, a sobrevivir, tanto así en la prehistoria como en la edad antigua. Pero la edad antigua se enfoca entonces en los asuntos de la religión y las tradiciones. Vimos la educación en Grecia y sus exponentes, vimos la educación en Roma, ¿verdad?, durante la edad antigua. La edad antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente y eso le da paso, ¿verdad?, inicia entonces la Edad Media. En términos de la educación, hablamos de que la Edad Media fue un periodo caracterizado por la escolástica y una de las divisiones que se hace de las artes liberales es entre trivium y quadrivium. Importante que se discutió en la videoconferencia pasada. Recuerden que aquí el dominio entonces básicamente de la educación, que era para los privilegiados, para los miembros del clero, ¿verdad?, para la gente cercana a la nobleza, estaba muy, muy limitada. Estaba entonces enmarcada en las enseñanzas de la iglesia. La Edad Media culmina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Ahí entonces hay un tiempo de transición donde se inventó la imprenta, donde fue el descubrimiento de América y el descubrimiento de Puerto Rico, inclusive, ¿verdad?, un año después del descubrimiento de América fue el descubrimiento de Puerto Rico. Esa época se llama Renacimiento, que da paso a la Edad Moderna, donde está incluida la Ilustración. Y ahí en la Ilustración hubo unos pensadores espectaculares que todavía fundan las bases para la educación contemporánea. En el Renacimiento se habla de los padres jesuitas, que luego los voy a ver acá en Puerto Rico, en la historia de Puerto Rico. ¿Quiénes componen el grupo de teorizantes dentro de la Edad Moderna, ¿verdad? Recuerden que ahí es que empieza con la imprenta, llegaron muchos más escritos
al conocimiento de más personas, y ahora entonces se empieza a salir de la especulación de lo que es puramente subjetivo a conocimiento científico, ¿bien? Que sea probado. Y ahí entonces empiezan René Descartes, reconocemos que aportó a la educación, Francis Bacon, que habló del método inductivo, que todavía lo utilizamos en las matemáticas, en la ciencia y en otras disciplinas, pero mayormente en la ciencia y las matemáticas, que es de lo particular a lo general. John Locke, y no podemos, una persona que pasó por el curso de Fundamentos Sociales de la Educación y no conozca a Comenio, a Juan Amos Comenius, realmente no pasó por un curso de Sociología de la Educación o Fundamentos Sociales de la Educación, debía haber dicho, porque Comenio fue el padre de la pedagogía. Estamos hablando del siglo XVI, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Y él fue el que adoptó el concepto de la pansofía, que estudiamos en la videoconferencia anterior. Es importantísimo Comenio. Comenio hablaba de que la educación debería ser no maltratante, que debería estimular el interés de los niños, que debería considerar las edades en donde están esos niños. Más adelante hubo otro teorizante, ¿verdad? También que amplió eso, ya Mito lo mencionó. Rousseau, ¿verdad? La filosofía de Rousseau fue muy influyente en la historia de la educación, y Rousseau tuvo un seguidor y ese fue Pestalozzi, que también es uno muy importante, que deben ustedes haber visto y que deben recordar para una prueba. De la Edad Moderna culmina con la Revolución Francesa. Y ahí entonces comienza la Edad Contemporánea. Siguiendo entonces en esta línea de tiempo de personas importantes, de exponentes importantes, teorizantes, pensadores, reformistas importantes para el campo de la educación, no puede faltar de ninguna manera que mencionemos en la Edad Contemporánea a Herbart. Porque Herbart añadió un carácter sistemático y científico a la pedagogía que había creado, ¿quién? Comenio. Había ciencias de la educación, principalmente cuando habla de pedagogía, es para niños, ¿verdad? Pensando en niños, y andragogía es la educación pensando más en adultos. Herbart hizo una aportación espectacular al campo de la pedagogía, y es que la llevó, como mencioné hace un instante, a ser un campo sistemático, pero también científico. Herbart introdujo el concepto de que se debe considerar las diferencias individuales cuando se esté desarrollando cualquier clase, cualquier curso. Pensar en las diferencias individuales de cada uno de esos educandos. Que el ser humano aprende por unas etapas, y una de las etapas importantes que él añade es la asociación entre lo conocido por el muchacho y el conocimiento nuevo. Importante eso también en Herbart. Y luego de Herbart, pues mencionamos otros pensadores, teorizantes, ¿verdad? O reformistas. Uno de ellos fue Froebel. Froebel es considerado el padre del kindergarten. Más adelante, entre 1840 y 1850, es cuando la educación pública nace, básicamente, en los Estados Unidos. Una educación pública masiva, gratuita, y posteriormente la convirtieron en obligatoria. ¿Quién fue el mayor, la figura clave en este proceso? Pues fue Horace Mann. ¿Y dónde? ¿En qué estado? En Massachusetts. En Massachusetts, como ustedes saben, sí, continúa siendo el estado más influyente o más académico de todos los Estados Unidos. En el 1900, asuntos de la historia universal que debemos recalcar es Kilpatrick.
Kilpatrick fue el que creó el aprendizaje basado en proyectos. Esto es algo viejo, ¿verdad? Es del 1900, que hoy día en Puerto Rico se ha retomado. Por eso es que tenemos que estudiar la historia de la educación, no solamente universal, sino como en este momento vamos a empezar a estudiar la educación en Puerto Rico. Y otra modalidad que está teniendo más auge ahora en Puerto Rico son las escuelas Montessori, pues tampoco es nuevo, es de principios del siglo XX, de la doctora italiana María Montessori. Todo esto pues, se discutió con un poco más de detalle en esa videoconferencia 1, que si usted acudió a esta videoconferencia 2, pues le sugiero que vuelva a la videoconferencia 1 para que tengan más detalles. Y también recuerden que las presentaciones en PowerPoint están dentro de los materiales instruccionales. Bueno, ahora voy para la que me gusta, la historia de la educación en Puerto Rico. Bien, voy a ver si el sistema me ayuda a pasar la página. Si no me ayuda, pues me voy a mover un poquitito y que a la misma vez yo pueda ver la imagen, ver la imagen de la cámara para ver cómo está proyectándose la pizarra. ¿Ok? Si en alguna ocasión la pizarra usted no la pudiera leer bien, pues me indica para yo enviarle una foto de la pizarra. Eso depende mucho de la iluminación y también de la conectividad, del ancho de banda que yo tenga aquí mientras estoy grabando estas conferencias. Vamos a la historia de la educación en Puerto Rico. Okidoki. Lo primero que hace en esa presentación es vuelve a repasarle, le vuelve a repasar a ustedes lo de la educación en la antigüedad, la educación en Grecia, la educación en Roma, la educación en la Edad Media. Y ahí ahorita se me olvidó mencionar a Carlomagno, que fue uno que revolucionó la educación en la Edad Media, porque él creó una escuela en Palacio. Y eso en esa época fue algo que debe ser reconocido. A Comenio, que le conocemos el padre de la pedagogía, a Juan Federico Herbert, que también lo mencionamos, de la Edad Moderna, y la de las escuelas públicas en los Estados Unidos. Ahora sí, comienzo con la historia de la educación en Puerto Rico. Bien. Cuando yo comienzo este tema y en las clases presenciales, yo de cierta manera pongo en un tipo de jaque a los estudiantes. Les digo, gente, díganme quiénes eran los educadores en la sociedad taína. Estoy hablando del periodo o la época precolombina, antes de la época colonial, cuando llegaron los españoles. ¿Quiénes eran esos maestros? ¿Quiénes eran educadores formales? Porque había una transmisión de los valores culturales, sí lo había. ¿Quiénes eran? O sea, ellos muchas veces se quedan pensando. Y luego que yo le digo, gente, para que usted tiene el celular en la mano, si aquí hay muchas enciclopedias, ¿verdad? Que usted tiene acceso a ellos, bibliotecas inclusive, pues buscan, y muchos pues consiguen, pero a veces dicen, bueno, eran los papás. Los papás enseñaban a la casa o a la agricultura, a los nenes, y las madres pues enseñaban los quehaceres del bohío a las nenas, ¿sí? Pero la transmisión cultural de la sociedad taína, ¿quién era lo que estaba? Pues luego de eso, yo mismo buscaba un blog que para mí tiene credibilidad, que es identidadsanjuanera.blogspot, y ahí le leía lo siguiente. La carencia de información respecto a alguna forma de escritura de los taínos hace presumir que estos no tenían un sistema de escritura como tal y que la transmisión de los elementos simbólicos de su cultura se realizaba de generación en generación, pero era de forma oral. El aprendizaje se basaba en cuestiones prácticas, la agricultura, la caza y la pesca, como ellos me habían mencionado, y además actividades del hogar realizadas por las mujeres, preparación de los alimentos, las pieles.
Las mujeres, principalmente las vírgenes, tenían que aprender los rituales y las coreografías a utilizar en las ceremonias. Pero, gente, eran los beíques, los responsables, los responsables de la educación de las personas, ya que debían velar porque las tradiciones y las creencias religiosas se mantuvieran y se transmitieran. Eran considerados los hombres más sabios por la comunicación que tenían con los muertos y con los semíes. Y por eso hacían muchas veces de consejeros de los caciques y educaban a los hijos de los caciques. También mantenían vivas las tradiciones antiguas conservadas en los relatos místicos o en canciones legendarias llamadas areitos. Así que el beíque no solo era el médico brujo, no solamente era el sacerdote, sino también que el beíque era el maestro, los beíques eran los educadores en la sociedad taína. Estamos refiriéndonos entonces a las épocas precolombinas. Pues vamos entonces, vamos ya la línea de tiempo, va coincidiendo aquí, ¿ok? Va coincidiendo con el Renacimiento, ¿verdad? Que ahí es que fue el descubrimiento de América en el 1492 y en el 1493 fue el descubrimiento entonces de Puerto Rico. Y comienza la época colonial. Puerto Rico recibió 4 siglos de la religión, las costumbres y tradiciones de parte de España. Durante 4 siglos. Por eso usted ve que este segmento es bastante amplio. Sin embargo, la educación era un privilegio de los ricos. Se entendía que era una responsabilidad de la iglesia y de la familia, pero no de los entes gubernamentales. Al final, que entonces, lo vamos a ver en esta presentación, al final que el gobierno español comprendió que era responsabilidad del gobierno. Los primeros esfuerzos por establecer centros educativos en Puerto Rico fueron realizados entonces, ¿por quién? Por la iglesia. Los sacerdotes eran responsables de bautizar a los indígenas, de adoctrinarlos y de enseñarles gramática. Esa era la responsabilidad que tenían los sacerdotes con los indígenas. La primera institución educativa en Puerto Rico fue la Escuela de la Catedral en San Juan en 1512. Esta fue fundada por la Orden de Santo Domingo, o sea, los padres dominicos, por la iglesia. En el siglo XVI, la Sociedad de Jesús, o sea, los jesuitas, ¿bien? La Sociedad de Jesús, los jesuitas, fundados por, lo habíamos dicho en la presentación anterior, por Ignacio de Loyola, tuvieron un evento educativo más significativo aquí en Puerto Rico. Ellos fueron los que iniciaron los colegios jesuitas para la nobleza. Recuerden, no eran para la gente común, los colegios eran para la nobleza. Los colegios elementales estaban separados entonces para niños y alguno que otro era para niñas, pero realmente la educación era más enfocada para los varones. Los maestros podían abrir escuelas donde ellos quisieran y recibir pago de los alumnos. Esos maestros, que no eran otra cosa que sacerdotes jesuitas, podían recibir pago y podían abrirlos en cualquier parte de la isla, podrían abrir sus colegios. En la segunda mitad del siglo XVII, la isla cayó en un estado de abandono por las autoridades españolas. La inactividad era típica del sistema de enseñanza. Muy pocas escuelas privadas se fundaron en Puerto Rico para esta segunda mitad del siglo XVII. Pero ninguna de estas escuelas fundadas en la segunda mitad del siglo XVII eran públicas. Todo era privado para los privilegiados. Entonces vamos a hablar de cuándo comenzó la escuela pública en Puerto Rico, porque ya en la presentación anterior vimos que los Estados Unidos comenzó entre 1840 y 1950 en el estado de Massachusetts bajo la influencia de Horace Mann. ¿Bien? En Puerto Rico comenzó antes. Veamos. Durante el siglo XVIII, que fue el siglo de la Ilustración, como había mencionado por aquí, del siglo de la Ilustración, el siglo XVIII. Bien.
Se desarrolló en Europa la idea de que el gobierno tenía que tomar la responsabilidad directa de la educación del pueblo. ¿Quiénes fueron los influyentes de eso? Lo mencionamos también en la otra presentación. Calvino, Martín Lutero y otros pensadores y reformistas de esa época. Los educadores que más influencia ejercieron sobre España fueron Rousseau en la primera mitad del siglo XVIII y Pestalozzi en la segunda mitad. Hubo un intento infructuoso por secularizar la educación. Sin embargo, la Iglesia mantenía el control de la educación elemental. Eso hizo muy difícil el proceso. El informe del general O'Reilly de 1765 reveló que en toda la isla de Puerto Rico no había nada más que 2 escuelas para niños. Y con eso y con todo, muy pocos sabían leer. ¿Cuántas escuelas había? 2. Así que muy pocos niños sabían leer. 2 escuelas no daban abasto. El directorio de 1770, bajo la gobernación de don Miguel de Muesa, fue el primer intento oficial para reglamentar la educación en Puerto Rico. Este directorio de 1770 estableció las responsabilidades para los padres, maestros y oficiales locales. Se ordenó a los tenientes a guerra a fundar escuelas regentas por personas de buena reputación para que los niños aprendieran a leer, escribir y contar. Así que al principio, ¿verdad?, los primeros intentos, lo que buscaban era que los niños aprendieran a leer, escribir y contar. Ni siquiera las operaciones básicas. Fue a finales del siglo XVIII, entonces, que a petición del doctor José Contreras Berrocal, eso es bien importante, vamos a por aquí, finales del siglo XVIII, doctor José Contreras Berrocal, en el 1773, ahí se inició en Puerto Rico el concepto de escuelas públicas. Así que ya usted está pensando, wow, en Puerto Rico estábamos entonces más adelantados con los Estados Unidos. Sí, para eso y para muchas otras cosas, como la abolición de la esclavitud. Estas primeras escuelas, ¿verdad?, bajo el dominio de los españoles, eran autorizadas por el Cabildo de San Juan. Tenían la obligación de instruir gratuitamente a los niños de las familias más pobres. Se impuso la responsabilidad al pueblo de nombrar a los maestros, pagar los salarios, velar que impartieran enseñanza gratis a los niños pobres y se preocuparan por la calidad de la enseñanza. Los estudiantes continuaban viajando al exterior si deseaban obtener una educación superior. Las niñas todavía no contaban con una educación formal en esta época. ¿Bien? Las primeras 3 maestras se contrataron para el 1804, luego de que pasaran un examen de catecismo y de lectura, y iban a cobrar, ¿verdad?, $50 al año. ¿Qué maestro hoy día puede, ¿verdad?, a pesar de que estamos en una circunstancia bien distinta, trabajaría por $50 al año? Vamos entonces a principios del siglo XIX. El ilustre puertorriqueño Ramón Power y Giral fue el representante de la isla ante el Comité Central de Cádiz, y eso es historia de Puerto Rico. Él tuvo la influencia de la Constitución Americana de los Estados Unidos y con esa llevó ideas para que fueran integradas en la Constitución de España. Esto lo que llevó es a que se prohibiera el establecimiento de escuelas elementales en todas las ciudades y las villas bajo el dominio español. Muy buena la aportación de nuestro puertorriqueño Ramón Power y Giral. En el 1911 se nombró un inspector para las escuelas elementales en Puerto Rico, al gobierno de España. Luego se ordenó la distribución de cuadernos de escritura, cartillas de lectura y que se administraran exámenes anuales en todas las escuelas. La educación pública estaba limitada de todas maneras a San Juan y San Germán. En el resto de la isla, la instrucción se limitaba a la enseñanza todavía del catecismo, la lectura, la escritura y el cálculo numérico por parte de los sacerdotes o individuos privados que asignaban a quienes pudieran pagar por el servicio. O
sea que esto al principio del siglo XIX estaba ya la educación pública, gratuita, para la gente pobre, pero estaba limitada a San Juan y San Germán. Los demás, ¿verdad?, las personas privilegiadas en Puerto Rico que pudieran pagar, pues podrían hacerlo, podrían tener educación, pero no iba a ser costeada por el pueblo. Entonces llegaron dos personajes bien importantes en la historia de Puerto Rico. El padre de la educación pública en Puerto Rico, el maestro Rafael Cordero y Molina, y su hermana Celestina. ¿Quién fue Rafael Cordero y Molina? Un negro que pudo aprender de manera, fue de manera autodidacta. Él le proporcionaba educación gratuita a los niños, varones, niños de la ciudad, básicamente era en Santurce, sin que importara la raza o la posición social de ese niño. Es por eso que nosotros los educadores le consideramos el padre de la educación pública en Puerto Rico. A partir de 1810, él estaba ofreciéndole gratuitamente en sus hogares a los niños negros quienes, por ser tiempos de esclavitud en Puerto Rico, no podían pagar al maestro para asistir a la escuela. Él trabajó específicamente con los varones. Y su hermana Celestina hizo exactamente lo mismo. ¿Con quién? Con las niñas. La fama de ese buen maestro fue tanta que con los años incluso las familias blancas con recursos, que tenían recursos económicos, comenzaron a enviar a sus hijos a estudiar con él porque enseñaba bien. Así cimentó las bases que hicieron desaparecer en Puerto Rico la esclavitud. La esclavitud, qué interesante, ¿verdad? Eso le hace ver a usted la importancia de la educación. En la segunda mitad del siglo XIX, surgieron los esfuerzos para mejorar la educación y establecer escuelas públicas en Puerto Rico, pero se dividió este periodo del siglo XIX, que tengo que clarificarlo, en 5 periodos. ¿Bien? Antes de 1850, así que aquí está 1850, antes de 1850, eso estaba dirigido, esos esfuerzos estaban dirigidos por la Sociedad Económica de Amigos del País y por la Diputación Provincial. Desde 1850 a 1865 estaban dirigidos por la administración de la Academia Real de Buenas Letras. Yo le llamo a ese el primer departamento de educación según lo conocemos hoy día. Desde 1866 a 1874 se dirigía por el decreto orgánico de 1865. Hasta 1880, durante esos 6 años, de 1774 a 1880, hubo unas reformas importantísimas decretadas por el general Laureano Sanz. Y hasta 1890, con la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Entonces regía la educación en Puerto Rico el decreto orgánico de 1880. Vamos a ver un poquito de detalle de estas etapas. La Sociedad Económica de Amigos del País. Esta logró reconocimiento en España en el año 1812. Tuvieron el primer intento para establecer una escuela de preparación de maestros en San Juan. Esperaban que fuera esta escuela dirigida por profesores de Europa o que vinieran de La Habana, Cuba. Los egresados podrían ir a ofrecer su servicio como maestros en cualquier parte de la isla. O sea, que lo que ellos estaban era que propulsando que la educación gratuita llegara a más sitios de la isla. Ese era su interés, el interés de la Sociedad Económica de Amigos del País. En Madrid, sin embargo, no le aprobaron la idea y la sociedad perdió $500 que enviaron para contratar a un maestro que prepararía a los demás. En el 1820, Francisco Tadeo de Rivera publicó un artículo donde establecía que debemos tener en Puerto Rico una educación gratuita. 6 horas de clase en 2 sesiones, una de 8:30 AM a 12 y la otra de 2:30 a 5 PM. Que el año escolar tuviera 12 meses, excepto los domingos y días feriados. Que 3 días de Navidades, 3 días de Semana Santa fuera parte de ese año escolar de 12 meses.
que los niños se admitieran a los 6 años de edad, que los niños tuvieran todos los años un examen general público para medir su aprendizaje, que los castigos corporales se prohibieran. Pero por razones económicas y políticas, este plan tampoco de Francisco Tadeo de Rivera no se pudo implementar. En el 1823 hubo problemas serios en la educación. Esto por dificultades con el gobierno español. Los conventos habían suspendido sus labores docentes. Había como un tipo de encontronazo entre el gobierno y la iglesia. La enseñanza superior se limitaba a las clases, entonces, de la Sociedad Económica de Amigos del País. Ellos siguieron ahí en pie de lucha. Había algunos maestros particulares que enseñaban en los hogares. El padre Rufo ofrecía clases. Hay una escuela en San Juan que se llama Padre Rufo, allá en Santurce, ¿verdad? Que lleva en su honor. Pero sin embargo, las clases del Padre Rufo carecían de equivalencia académica, ya que no formaban parte de un programa completo de educación secundaria. Así que todos estos esfuerzos se quedaban como que patinando, ¿verdad? Para adelante y para atrás. El seminario conciliar. El seminario conciliar fue abierto, ¿verdad?, por el obispo don Pedro Gutiérrez. Este seminario fue muy importante porque grandes pensadores, yo digo, hombres ilustres de Puerto Rico, como José Julián Acosta, Ramón Valdoriotti de Castro, Alejandro Tapia Rivera, Manuel Alonso, Cayetano Colitoste, Federico Asenjo, Gabriel Ferrer Fernández. Wow, ¿quién no conoce a esos hombres ilustres? Eso se estudia en todos los cursos de la historia de Puerto Rico. Estos puertorriqueños ilustres estudiaron en el seminario conciliar. Eso es importante saberlo. En el 1830, ¿cuál era el panorama educativo en Puerto Rico? Existían 29 escuelas públicas y privadas, de las dos, públicas y privadas. ¿Dónde? En San Juan, en Bayamón, en Arecibo, en Aguada, en Ponce, en San Germán, Humacao, Cagua. Como pueden ver, todavía no había educación en todos los pueblos de Puerto Rico, a pesar de que para esa época todavía todos los pueblos tampoco estaban constituidos como los conocemos hoy día. Los sueldos eran pagados en parte por fondos de la ciudad y por aportaciones también del sector privado. Sin embargo, para 1830, y ustedes saben que 1700, finales del siglo XVIII, ya han empezado a enviar materiales y cosas, pues ya para 1830, los materiales y los equipos para los estudiantes eran inapropiados. Veamos ahora la educación en 1850. El gobernador don Juan de la Pezuela clasificó las escuelas de acuerdo con los municipios, por el tamaño del municipio y por la importancia que tuviera ese municipio. Y estableció las reglas para la selección del maestro. Los maestros tomarían examen de ascenso, importante, que eso está vigente hoy día. Eso viene desde 1850. Las listas de turno también están vigentes hoy día. Los maestros siempre están luchando porque no se les violenten sus derechos en la lista de turno. Eso viene de la época del gobernador don Juan de la Pezuela, en 1850. Los niños con padres pudientes pagaban por la educación. Los niños pobres recibían educación pagada ¿por quién? Por los municipios, en 1850. Claro, sepan que esto era todavía muy limitado. En 1851 se creó la Academia Real de las Buenas Letras. ¿Para qué se creó esta Academia Real de las Buenas Letras? Pues para administrar la educación pública y privada en la isla. Ellos expedían certificados de maestros después de examinarlos, inspeccionaban las escuelas, nombraban y despedían maestros, hacían informes al gobierno, en otras palabras, lo que hoy conocemos como el Departamento de Educación de Puerto Rico. Ellos fijaron un salario de los maestros basado en categorías. $500 anuales para la primera categoría, $400 anuales para la segunda categoría y $300 anuales para la tercera categoría. Y ustedes dirán,
wow, esa cantidad de dinero, pero estamos hablando de los años, de la mitad del siglo XIX, quizás $500 eran algo importante, o sea, significativo para ellos. Hoy día no lo es. Así que, de todas maneras, podemos decir que la profesión del maestro nunca ha sido bien pagada, pero la paga mayor que uno recibe es cuando el estudiante te agradece y te dice, por usted yo llegué a ser médico, por usted yo llegué a ser gobernante. Esas cosas, o sea, cosas que los triunfos de los estudiantes es la mejor paga que tiene un maestro que realmente ama esta profesión. Bien, hay que reseñar en todo esto la influencia de los jesuitas. Ellos se hacían cargo de toda la educación secundaria para el 1858. Miren lo que hicieron. Fueron sacando poco a poco a los profesores de los seminarios. Los seminarios eran escuelas para preparar sacerdotes, pero que realmente eran escuelas secundarias y profesionales. Y fueron sacando a los maestros de la sociedad económica del país. Esto nos pone a pensar. Recuerden que los jesuitas cobraban por sus servicios educativos. Bien, en el 1865 se firmó el Decreto Orgánico de la Educación. El gobernador en aquel momento era el teniente general don Félix María de Mesina, al que le conocían como el gobernante de la política de hierro. Él fue el que estableció este decreto. Hizo obligatoria la enseñanza, miren qué bueno esto, hizo la enseñanza, estamos en el tiempo de los españoles todavía, hizo obligatoria la enseñanza para todo niño o niña con edad para escuela primaria, de 6 a 9 años. Era obligatoria. Él lo estableció así en 1965. La educación superior entonces era opcional. El que quería iba a estudiar educación superior, el que no, no. Establecía este decreto los currículos que se debían enseñar, o sea, le estaba dando ya estructura. Esto es como influencia de los pensadores. Ahí, ya por esta época estamos hablando de Herbert. ¿Bien? Ya estaba la pedagogía de Comenio, que fue de 1600, pero acá estamos hablando del tiempo de Herbert. Herbert Froebel. Este decreto orgánico de 1865 estableció la carrera magisterial. Ustedes, si tienen familiares maestros, saben que eso existe en el Departamento de Educación, aunque no reciban compensación, existe un programa de carrera magisterial. En 1865, los municipios eran responsables de pagarles a los maestros de acuerdo a las categorías. Fíjense que aquí todavía sigue existiendo la responsabilidad de parte del gobierno local, de los municipios, en pagar a los maestros. Los maestros deberían ser graduados de una escuela normal. Esto es bien importante. El decreto establecía eso, de graduarse de una escuela normal. Ya ahorita le explico lo que es eso. Bien. La escuela normal es un tipo de grado asociado, según usted lo conoce hoy día, grado universitario asociado, como de 2 años. Eso lo preparaba a ellos para ejercer como maestro. Sin embargo, estas escuelas, a pesar de que el decreto de 1865, estas escuelas normales no lograron iniciarse hasta el 1890, casi en la transición de un gobierno a otro. En esta discusión es importante mencionar el Instituto Civil de Segunda Enseñanza del año 1873. Su primer director fue José Julián Acosta. Contaba con una facultad compuesta por catedráticos puertorriqueños. Estoy hablando del Instituto Civil de Segunda Enseñanza. Este Instituto Civil, y bueno, lo repito por tercera vez, este Instituto Civil de Segunda Enseñanza era el único autorizado para otorgar el título de bachiller en artes aquí en Puerto Rico. Y luego el estudiante podía utilizar este bachiller en artes para continuar, para proseguir estudios universitarios fuera del país. Muy importante. Esto viene de 1873. Más adelante, a este Instituto Civil de Segunda Enseñanza se le conoció como el Instituto de Diputación Provincial. Un año después, 1874. Después del decreto, hubo poco interés por la educación pública en Puerto Rico.
el gobierno español comienza a cerrar escuelas para controlar elementos políticos contrarios al régimen. ¿Por qué? Recuerden que en esta época estamos bien cerca, ¿verdad? De lo del grito del Are, ya los criollos estaban con esos ánimos de independencia. Así que estaban utilizando las escuelas para promover todo lo contrario al régimen. Así que el régimen español dijo, vamos a cerrar escuelas porque esto hay que controlar. Las escuelas se cerraron, que las que se cerraron iban a ser reabiertas cuando llegaran maestros que fueran fieles al régimen. Así que, fíjense, hubo unos adelantos, pero también hubo unos atrasos durante este siglo XIX. Entonces vamos a este último momento de la época colonial española, entre 1878 y 1998. En ese periodo de 20 años se intentó fortalecer la instrucción pública en la isla. Las escuelas estaban divididas por categorías, primera y segunda categoría. Las de segunda categoría siempre van a estar luchando por ser promovidas a primera categoría. ¿Por qué? Porque iban a recibir mejores remuneraciones. Miren, mi gente, eso debería volverse a traer, que las escuelas compitan por los estudiantes y que entonces compitan en cuestión de calidad, que sean mejores enseñanzas, que los maestros tengan mayor pasión. De esta manera se probaba que los maestros eran fieles a su profesión y mejoraban los estándares educativos, o sea, ese proceso de competencia. Si los maestros eran promovidos, pues entonces también mejoraban su salario. ¿Ya ven? En estos 20 años, desde 1878 a 1998, se crearon escuelas auxiliares sostenidas por los municipios. La escuela tenía que evidenciar una matrícula mínima de 20 estudiantes. O sea que era una pequeña escuela. Dentro de las escuelas más grandes, habían otras en sectores más aislados. A estas escuelas se llamaban escuelas auxiliares. ¡Wow! Deberíamos retomar ese concepto, pienso yo. La escuela tenía que evidenciar una matrícula mínima de 20 estudiantes. Volví a leer. Las escuelas no podían tener más de 6 horas de clase. ¿Para qué? Para que los niños pobres tuvieran la oportunidad de ayudar a sus padres en los deberes agrícolas. Porque para eso se crearon esas escuelas auxiliares. La educación en estos 20 años, desde 1878 a 1998, esa educación ambiental era compulsoria de los 6 a los 12 años de edad. Las alcaldías le daban premios en plata y oro a los estudiantes que ofrecieran las mejores contestaciones al examen anual de todas las materias del currículo, con énfasis en religión y moral. Escuchen esto que viene ahora. Sin embargo, en estos 20 años, habían castigos para los estudiantes, como ponerlos de rodillas por cierta cantidad de horas y mantenerlos dentro del salón fuera de horas de clase. Esos castigos estaban permitidos. Y lo avalaban no solamente el gobierno, la iglesia, sino también los padres. Es importante recalcar aquí la influencia del Ateneo puertorriqueño. Si ustedes van por aquí por el viejo San Juan, cerca del Capitolio, van a ver un edificio bien bonito. Ese edificio es el Ateneo puertorriqueño. Fue fundado en 1876. En ese momento era el único centro de cultura donde se ofrecían conferencias y disertaciones ya a un nivel más elevado. Se hacía todo esfuerzo para adelantar el aprendizaje en Puerto Rico. Los estudios universitarios bajo el nombre oficial de Institución de Estudios Superiores ofrecidos en el Ateneo puertorriqueño lograron que hubiesen allí 33 estudiantes para el primer año. Y el gobierno en aquel momento traía profesores de La Habana. Así que ahí viene la importancia del Ateneo puertorriqueño. Sin embargo, llegó la guerra hispanoamericana. ¿Y qué pasó con Puerto Rico? Pasó de manos del gobierno español a manos del gobierno estadounidense. Pero hubo 2 años que le llamamos un periodo de transición en términos de la educación en Puerto Rico.
Desde el 18 de octubre de 1198, después de la retirada de las tropas españolas, la isla quedó bajo el control militar de los Estados Unidos, bajo el general John R. Brooke, que fue el primer gobernador estadounidense en Puerto Rico. La ratificación del Tratado de París del 11 de abril de 1999, que daba fin al estado de guerra entre España y los Estados Unidos, no alteró el régimen militar que ya existía. Lo que hizo fue que pasó el régimen militar de manos de los españoles a manos de los estadounidenses. La educación que se había sentado su base de desarrollo bajo el dominio español. Ustedes vieron todo lo que se pudo lograr en estos últimos años de dominio español. Aquí va a sufrir unos cambios drásticos, tanto en los contenidos del currículo como en los enfoques instruccionales. Por ejemplo, el inglés pasó a ser parte importante, integrante del currículo. Y más adelante, el inglés se convirtió en el vehículo instruccional principal de todas las materias. ¿Qué trajo esto? Trajo desasosiego. Los maestros no sabían inglés, no dominaban el inglés. En el 1899, precisamente en el mes de enero, el general John Eaton, esto es una historia, yo siempre la narro a los estudiantes con cierto humor,